Bueno, vamos a resolver el siguiente circuito. Entonces tenemos por acá una fuente de 80 voltios, tenemos una resistencia de 80, una de 32, una de 24, una de 16 y una de 40, todas en ohmios. Lo primero que vamos a hacer es identificar los nodos. Entonces tenemos por aquí algunas uniones y están unidas entre sí, por lo tanto esto de aquí constituye un único nodo. Por acá tenemos también una unión y tenemos acá otro nodo, por acá tenemos otra unión, tenemos otro nodo acá y por acá tenemos varias uniones y esto todo representa el mismo nodo. Lo siguiente que vamos a hacer es revisar si podemos reducir el circuito a través de resistencias que estén en serie o resistencias que estén en paralelo. Entonces vamos a investigar resistencias que estén en paralelo. Bueno, estas, la de 80 y 16, aparentan estar en paralelo. Comparten este nodo, pero como vemos acá, pues la de 80 llega a este nodo y la de 16 llega a este nodo, por lo tanto no están en paralelo. Lo mismo sucede entre esta y esta. Comparten este nodo, pero no el otro. Esta y esta comparten un nodo, que es este, pero no el otro. Esta de aquí es candidata a estar en paralelo con esta, sin embargo comparten este nodo y no comparten el otro. Bueno, no se ve que existan un par de resistencias que estén en paralelo. Bueno, que estén en serie. Estas dos, por ejemplo, comparten este nodo, no comparten este. Bueno, una de las características de dos elementos en serie es que compartan un nodo y el otro no. Pero están en serie si ese nodo que comparten lo comparten solamente esas dos resistencias. Pero aquí tenemos un elemento de circuito, en este caso la fuente de 80 voltios que está compartiendo ese nodo, por lo tanto estas dos no están en serie. Y como ustedes pueden ver, no aparecen dos resistencias que estén en serie. Por ejemplo, estas dos tampoco están en serie a pesar de que comparten este nodo y no comparten este, pues a este nodo llega otro elemento de circuito. Lo mismo ocurre, por ejemplo, entre estas dos. No están en serie porque a pesar de que comparten uno y no comparten el otro, existe un elemento, en este caso la resistencia de 32, que comparte ese nodo. Entonces no tenemos resistencias ni en serie ni en paralelo. Bueno, para cada elemento de circuito existe una diferencia de potencial y una corriente, y esas son las variables que vamos a tener que resolver. Recordemos que en la fuente ya nos están dando la diferencia de potencial, entonces la única variable que va a aparecer acá va a ser la corriente que pasa por la fuente, vamos a llamarla I sub F. I sub F sale por ahí, por el positivo, recordemos que este es el positivo y este es el negativo, el palito grande es el positivo. Y por acá entra I sub F por aquí y sale por acá. Entonces vamos a empezar a otorgar o a postular variables a cada una de las corrientes y voltajes en las resistencias. Entonces recordemos, si suponemos que la corriente tiene cierta dirección, eso nos obliga a considerar el voltaje con la polaridad que concuerde con la dirección de la corriente. Entonces tenemos, por ejemplo, por acá nuestra resistencia de 80. Voy a postular que por acá entra una corriente a la cual voy a llamar I sub 1. Eso supone enseguida que la diferencia de potencial entre las terminales de la resistencia, que vamos a llamar B sub 1, tiene el positivo acá. Esa corriente que entra por acá es la que sale por aquí. Es la misma, ¿no? I sub 2. Bueno, vamos a suponer acá que tenemos un voltaje al que vamos a llamar P sub 2. Como supuse el positivo acá y el negativo acá, entonces debo suponer que existe una corriente por acá que entra por el positivo a la cual vamos a llamar I sub 2. Bueno, y así hacemos con el resto de resistencias. Entonces voy a llamar a la corriente que entra por acá I sub 3. Esto supone que exista una diferencia de potencial de esta forma. Por acá sale I sub 3. Vamos a suponer que por acá tenemos I sub 4. Esta corriente es la misma que sale por acá. Y esto nos hace de una vez suponer que aquí existe una diferencia de potencial a la que vamos a llamar B sub 4. Bueno, aquí vamos a suponer una diferencia de potencial B sub 5. Como ya escogimos la diferencia de potencial en cuanto a la polaridad de la diferencia de potencial, entonces por acá entra una corriente que vamos a llamar I sub 5 y por aquí, por esta terminal, sale una corriente I sub 5. Entonces nuestras variables van a ser I sub F, I sub 1 y B sub 1,
I sub 2, P sub 2, I sub 3, P sub 3, I sub 4, P sub 4 e I sub 5, P sub 5. Disponemos entonces de leyes de Kirchhoff y de la ley de Ohm. Bueno, entonces voy a empezar por la ley de voltajes alrededor de una trayectoria cerrada. Entonces vamos a ocuparnos de esta trayectoria cerrada que vemos por acá. Bueno, ¿cuál va a ser la forma en la que vamos a resolver el circuito? Vamos a empezar a imponer ecuaciones y cuando ya tengamos un número de ecuaciones con el mismo número de incógnitas podemos empezar a resolverlo. El orden en el cual se usan es arbitrario, entonces se puede empezar por suma de corrientes en los nodos o por suma de voltajes alrededor de la trayectoria cerrada o por la ley de Ohm. Luego se relacionan todas estas ecuaciones que tengamos hasta que obtengamos un número de ecuaciones que es el mismo número de variables que tengan las ecuaciones. Entonces empecemos acá por esta trayectoria cerrada. Entonces tenemos menos 80 más B1 más B2 igual a 0. Entonces tenemos menos 80 más B1 más B2 igual a 0. De una vez acá voy a utilizar la ley de Ohm. La ley de Ohm que me dice, por ejemplo, en esta resistencia, que B sub 1 es igual a 80 por I sub 1. Y por acá, la ley de Ohm me dice que B sub 2 es igual a 32 por I sub 2. Y voy a hacer lo siguiente, voy a incluir estos resultados acá para obtener una ecuación, que me involucra las corrientes I sub 1 e I sub 2. Entonces aquí tendré menos 80 más 80 I sub 1 más 32 I sub 2 y a esa ecuación la voy a llamar la ecuación 1. Aquí faltó el igual a 0. Bueno, vamos ahora a hacer la siguiente trayectoria cerrada. Menos B1 más B4 menos B3 igual a 0. De nuevo, menos B1 más B4 menos B3 igual a 0. Tenemos entonces menos B1 más B4 menos B sub 3 igual a 0. Y voy de una vez a usar la ley de Ohm. Sabemos que B1 es igual a 80 I sub 1. B3 es igual a 24 I sub 3. Y tenemos que B sub 4 es esta, ¿no? Es igual a 16 I sub 4. Bueno, y lo que voy a hacer ahora es introducir estos valores de B en esta ecuación. Entonces tenemos menos B1 sería menos 80, perdón. Aquí tenemos un error. Tenemos un 1 acá, ¿no? Menos 80 y 1. Más. Esto es 16, ¿no? 16 y 4 menos 24 y 3 y eso es igual a 0 y a esta ecuación la voy a llamar la ecuación 2. Bueno, una tercera ecuación la voy a obtener de esta trayectoria cerrada. Vamos a hacer suma de voltajes alrededor de ella. Entonces tenemos menos B sub 2 más B sub 3 más B sub 5 igual a 0. Es decir, menos B sub 2 más B sub 3 más B sub 5 igual a 0. Y voy a utilizar la ley de Ohm para despejar estos voltajes en función de las corrientes. Entonces tenemos que B sub 2, que está por aquí, es igual a 32 y 2. Tenemos por aquí que B sub 3 es igual a 24 por I sub 3. Y tenemos por aquí que B sub 5 es igual a 40 por I sub 5. Y vamos a introducir estos voltajes acá. Entonces obtenemos menos 32 I sub 2 más 24 I sub 3 más 40 I sub 5. Y esto es igual a 0 y a esta ecuación la vamos a llamar ecuación 3.
Hasta el momento tengo 3 ecuaciones que me relacionan. Una variable, 2, 3, 4 y 5. Las siguientes 2 ecuaciones para esas corrientes las voy a obtener haciendo suma de corrientes que entran a los nodos igual a 0. Voy a considerar primero este nodo. A este nodo entra I sub 1 y salen I sub 2 e I sub 3. Las que entran van a tener signo positivo y las que salen van a tener signo negativo. Por lo tanto, vamos a tener para ese nodo lo siguiente. I sub 1 menos I sub 2 menos I sub 3 igual a 0. Revisemos. Tenemos entonces I sub 1 positiva, I sub 2 negativa, I sub 3 negativa. Y a esta ecuación vamos a llamarla ecuación 4. La última ecuación que vamos a utilizar la voy a deducir de la suma de corrientes en este nodo. Bueno, tenemos entonces aquí I sub 4 que va entrando, I sub 3 que también va entrando e I sub 5 que va saliendo. Entonces I sub 3 la vamos a tomar positiva, I sub 4 positiva e I sub 5 negativa, obteniendo lo siguiente. I sub 3 más I sub 4 menos I sub 5 igual a 0 y a esta ecuación la vamos a llamar la ecuación 5. Bueno, hemos construido 5 ecuaciones. Veamos. La primera que tiene I sub 1 e I sub 2. La segunda que tiene I sub 1, I sub 4 e I sub 3. Es decir, ya tenemos I sub 1, I sub 2, I sub 3 e I sub 4, que son 4 incógnitas. Por acá tenemos en esta ecuación I sub 5. Ya son 5 incógnitas. Y tenemos 5 incógnitas con 5 ecuaciones. Entonces vamos a ponerlas en un solo sitio y vamos a intentar solucionarlas de alguna manera. Bueno, tenemos acá nuestras 5 ecuaciones. Y lo primero que vamos a hacer es de 4 y de 5 despejar I1 e I5. Tenemos entonces de 4 que I1 es igual a I2 más I3. Y tenemos de 5 que I5 es igual a I3 más I4. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a incluir estos valores de I1 e I5 en las 3 primeras ecuaciones, obteniendo 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces, de 1, ¿qué obtenemos? Introduciendo I1 aquí, ¿no? Tendríamos menos 80 más 80 que multiplica a I1, que es igual a I2 más I3, más 32, I2 igual a 0. Bueno, tenemos aquí que podemos hacer una distribución, ¿no? I2 e I3. Tendríamos 82 más 32 I2. Eso nos da 112 I2. Así que nos queda menos 80 más 112 I2 más 80 I3. Y eso es igual a 0. Y vamos a llamar esta nuestra ecuación 6. Bueno, vamos a trabajar ahora con nuestra ecuación 2. Entonces tenemos menos 80 y 1. ¿Pero qué es I1? Es decir, de 2 obtenemos ¿qué? Menos 80 y 1, pero ¿qué es I1 y 2 más I3? Más 16 y 4 menos 24 y 3, y eso es igual a 0. Entonces aquí tenemos I3 por acá y tenemos I3 por acá. Entonces tendríamos menos 80 y 2. Vamos a irnos con I3, ¿no? Tendríamos menos 80 menos 24 menos 104 y 3 más 16 y 4 igual a 0, y a esa ecuación la vamos a llamar la ecuación 7. Bueno, vamos a trabajar ahora con la ecuación 3, esta que tenemos por acá. Esta ecuación dice menos 32 y 2 más 24 y 3 más 40 y 5. Entonces vamos a reemplazar I5 por I3 más I4. Entonces tenemos
menos 32 y 2 más 24 y 3. Esto es de 3, ¿no? Más 45, pero ¿qué es I5? I3 más I4. Y esto es igual a 0. Entonces vamos a hacer distributivo acá y vamos a reducir. Nos queda menos 32 y 2. Y 3 tenemos 40 más 24, 64 y 3 más 44. Y eso es igual a 0 y a esa ecuación la vamos a llamar la ecuación 8. Nos quedaron ahora estas tres ecuaciones, la ecuación 6, 7 y 8, variables, I2, I3 e I4, ¿no? Aquí tenemos I2, I3 e I4, y I2, I3 e I4, tres ecuaciones con tres incógnitas. Bueno, vamos a reorganizarlas, vamos a pasarlas a otro lugar y vamos a intentar resolverlas. Bueno, tenemos acá entonces nuestras tres ecuaciones. Lo primero que vamos a hacer es de 7 despejar I4. Es decir, aquí tenemos I7. Entonces tendríamos, dejamos I4 a un lado y pasamos a sumar al otro lado I2 e I3. Entonces tendríamos 16 I4 igual a 80 I2 más 104 por I3. Y pasamos a dividir el 16. Nos queda I4 igual a 80 sobre 16 I sub 2 más 104 sobre 16 I sub 3. Obtenemos entonces la ecuación I sub 4 es igual a 5 I sub 2 más 6.5 I sub 3. Vamos a incluir ahora ese resultado en 8. Bueno, obtenemos menos 32 y 2 más 64 y 3 más 40 por I4. ¿Pero qué es I4? Es igual a 5 y 2 más 6.5 por I3. Y eso es igual a 0. Y bueno, vamos a distribuir acá, hacer distributiva por acá y vamos a unir todo lo que sea de I2 con I2 y lo que sea de I3 con I3. Aquí tenemos entonces menos 32 I2 más 64, perdón, I3 más 200 I2 más 40 por 6.5, eso es 260 I sub 3 y eso es igual a 0. Vamos a sumar todo lo que tenga I2 con I2. Aquí sería 200 menos 32, eso da 168 I sub 2. Y por acá obtenemos más 320 I sub 3 y eso es igual a 0. Vamos a llamar a esta ecuación la ecuación número 9. Contamos entonces ahora con la ecuación 6 y la ecuación 9. La ecuación 6 tiene I sub 2 e I sub 3 y la ecuación 9 también tiene I sub 2 e I sub 3 y vamos a intentar resolver estas dos ecuaciones con dos incógnitas. Bueno, tenemos acá la ecuación 6 y la ecuación 9 y vamos a hacer lo siguiente. De 9 vamos a despejar I2 en favor de I3. Entonces tenemos que I2 por 168 es igual, pasando a restar, 324 por I3. Por lo tanto, I2 va a ser igual a menos 324 dividido entre 168 y 3. Y esto nos da como resultado que I2 es igual a menos 27 catorceavos de I3. Entonces vamos a introducir I2 en 6. Y obtenemos lo siguiente. Menos 80 más 112, que multiplica a I2, pero I2 es menos 27 sobre 14 y sub 3, más 80 y sub 3, y eso nos da 0. Bueno, aquí tenemos menos 80 más 112 por 27 sobre 14, que nos daría un menos.
108 por I3 más 83 y eso es igual a 0. Perdón, acá obtenemos es 216. Bueno, y obtenemos finalmente menos 80. Aquí obtenemos menos 136 y 3 igual a 0 y finalmente obtenemos el valor de I3. Nos podemos pasar a sumar por allá. Tenemos menos 80 sobre 136 igual a I3 y esto nos arroja un valor de I3 aproximadamente igual a 0.59 amperes. Inmediatamente podemos calcular I2, que está por acá. Entonces, I2 es igual a menos 27 sobre 14 por I3. 1.14 amperes. Y bueno, ahora podemos devolvernos y calcular los otros valores de las corrientes, ¿no? I sub 1, I sub 4, I sub 5 y de la fuente. Bueno, acá tenemos los valores de las corrientes que obtuvimos de las ecuaciones. Entonces tenemos I sub 1, que nos dio 0.54, I sub 2, 1.14, que es esta por acá, nos dio I sub 3 menos 0.59. Ya vamos a comentar sobre signo menos. Tenemos I sub 4, 1.86, la que baja por acá, e I sub 5, 1.27, que es la que baja por acá. Bueno, con respecto a I sub 3 se supuso hacia la derecha. Pero como nos dio un valor negativo, que es el que observamos por acá, menos 0.59, resultó que realmente la corriente que pasa por esta resistencia va de derecha a izquierda, es decir, entra por acá y sale por acá. Y la polaridad del voltaje es también de esta manera. Entonces, bueno, vamos a reemplazar los valores de las diferencias de potencial y las corrientes en todas las partes del circuito. Antes de eso, observemos que no hemos calculado I sub F, que no la teníamos en ninguna ecuación, pero ya la podemos calcular de qué manera. Tenemos acá este nodo. Entonces tenemos una ecuación para ese nodo. Lo que entra positivo, lo que sale del nodo negativo. Entonces tenemos I sub F menos I sub 4 menos I sub 1 es igual a 0, por lo tanto I sub F es igual a I sub 4 más I sub 1. Pero I sub 4 es 1.86 e I sub 1 es 0.54. Y esto nos da finalmente I sub F igual a 2.4 amperios. Bueno, y antes de reemplazar los valores, vamos a calcular los valores de las diferencias de potencial. Bueno, ¿cómo se obtienen las diferencias de potencial? Simplemente la resistencia, por ejemplo acá, B1, es igual a la resistencia, que es 80, por la corriente I1. Entonces las voy a poner todas por acá. Bueno, estos serían los valores de la diferencia de potencial. B sub 1, 43.2, B sub 2, 36.48, B sub 3 da negativo, ¿no? menos 14.16, B sub 4, 29.76 y B sub 5, 50.8. Vamos a colocar todos estos valores. Acá ya los vamos a poner positivos con las direcciones de las corrientes positivas. Bueno, acá ya tenemos los valores. Entonces por la fuente nos pasa 2.4 amperios. Por acá tenemos 0.54 y por acá tenemos 1.86 que suma 2.4. Por acá en este nodo, ¿no? Tenemos 1.14 entrando al nodo y entran 0.59, perdón, acá es 0.54. Recordemos que la que entra por acá tiene que ser la misma que sale por acá. Y la suma de estas dos entran, menos esta es igual a 0, por lo tanto estas dos suman esta. Por acá tenemos 1.8 que entra y 1.27 y 0.59 cuya suma da 1.8. Y por acá tenemos 1.27 y por acá tenemos 1.14, eso suman 2.4, ¿no? Entonces se nos cumplen las corrientes en los nodos y las diferencias de potencial, ¿no? También se nos cumplen. Menos 80, tenemos más 43, más 36 igual a 0, menos 80 por acá, más 29, más 50.8, también da 0. Por acá adentro, ¿no? Entonces tenemos menos 43, más 29, más 14, ¿no? Igual a 0.
Y por acá tenemos menos 14.16 más 50, más 50 menos 36, entonces nos da también 0. Bueno, aquí nosotros podemos construir un circuito equivalente. Entonces vamos a colocar una fuente de 80, así de esta manera. Y al frente de ella vamos a colocar una resistencia que va a ser la resistencia equivalente de nuestro circuito. Las vamos a conectar. Y en este caso, R equivalente la obtenemos teóricamente haciendo lo siguiente. Vamos a dividir el voltaje de la fuente entre la corriente que sale por la fuente. Entonces, R equivalente va a ser igual a la diferencia de potencial en la fuente dividido entre la corriente. Y esto es aproximadamente igual a 33.3 ohmios. Bueno, vamos ahora a ver qué nos dice nuestro simulador. Bueno, por acá he construido nuestro circuito. Vamos a mostrar los valores de nuestros componentes. Entonces tenemos por acá nuestra fuente de voltaje de 80, tenemos por acá nuestra resistencia de 80, 16, 24, 32 y 40. Bueno, el dibujo por ahora nos muestra la dirección de la corriente, ¿no? Tenemos una corriente que sale por acá, tenemos una corriente que viene por acá, la resistencia 3, ¿no? Que llamamos la corriente 3 que llamábamos, ¿no? Efectivamente va hacia la izquierda. Y bueno, aquí nos muestra básicamente la dirección de la corriente. Bueno, para poder encontrar la corriente vamos a utilizar nuestro amperímetro. Si queremos conocer cómo es la corriente en nuestra fuente, entonces ponemos nuestra fuente de corriente en serie con el elemento que al que nosotros le queramos medir la corriente. Entonces por acá, recuerden, nos dio 2.4, vamos a ver cuánto nos arroja acá el simulador. Bueno, aproximadamente 2.4 amperios. De esta manera nosotros también podríamos sacar experimentalmente la resistencia equivalente, ¿no? Entonces la podemos sacar como a resistencia equivalente va a ser igual a la diferencia de potencial en la fuente por la corriente que medimos con el amperímetro, que sería la corriente experimental, ¿no? En este caso es 2.39. Bueno, y eso aproximadamente sería igual también a 33.3 ohmios. Podemos también intentar medir todos los voltajes para poder corroborar, ¿no? Entonces experimentalmente corroboramos todos los voltajes. Entonces aquí 43.7. Nos dan aproximados, no nos dan exactamente los mismos, ¿no? 29.58. Recordemos que el rojo tiene que apuntar en el positivo, si no nos da un valor negativo. Entonces, por ejemplo, acá la corriente entra por el positivo, entonces colocamos el rojo en el positivo y obtenemos un valor positivo en el voltímetro, ¿no? Y bueno, así con todas nuestras resistencias, ¿no? Aquí 36.30, por aquí también nos dio positivo 50.42, bueno, etcétera. Podemos colocar también el amperímetro en diferentes sitios y poder medir la corriente.